La lección de hoy es sobre fracciones en la recta numérica. Al finalizar la lección podremos representar las fracciones en la recta numérica, ya sean fracciones propias o impropias. Entonces primero veamos qué son fracciones propias e impropias. Las fracciones propias tienen el numerador más pequeño que el denominador y siempre representan números entre 0 y 1. Las fracciones impropias tienen el numerador mayor al denominador y representan números mayores a 1. Acá tenemos ejemplos de fracciones propias. Tenemos 7 octavos, 3 quintos y 6 novenos. Como podemos ver, siempre el número de arriba, el numerador, es más pequeño que el número de abajo, o sea, el denominador. En las fracciones impropias es lo contrario. El numerador, el de arriba, siempre es más grande que nuestro denominador. Entonces veamos acá cómo representamos fracciones propias en la recta numérica. Para esto siempre vamos a utilizar solamente una unidad de la recta numérica, en específico la unidad del 0 al 1. Veamos cómo interpretar las partes de nuestra fracción en la recta numérica. El denominador nos indica en cuántas partes iguales vamos a dividir la unidad. Y el numerador nos indica las partes que se tomarán. Entonces, ejemplifiquemos 2 quintos en la recta numérica. Ya dijimos que vamos a utilizar solo la parte del 0 al 1 cuando sean fracciones propias con el numerador más pequeño que el denominador. Acá esta fracción 2 quintos nos indica que hay que dividirla en 5 partes iguales y el número 2 en el numerador nos indica que vamos a tomar dos partes de nuestra recta numérica que acabamos de dividir. Entonces tomamos una y dos. Por lo tanto, 2 quintos se encontraría en esta parte de nuestra recta numérica. Veamos otro ejemplo. Vamos a representar un tercio en nuestra recta numérica. Un tercio es una fracción propia porque 1, que es el numerador, es más pequeño que el denominador, que en este caso es 3. Entonces, tomamos nuestra recta numérica de 0 a 1 por ser una fracción propia. La vamos a dividir en 3 partes iguales a nuestra unidad. Y acá tenemos las 3 partes iguales. Y la fracción dice que vamos a tomar una unidad. Entonces, vamos a tomar una parte. Entonces, vamos a tomar acá del 0 al 1. Y nuestra fracción un tercio se encontraría ubicada en esta parte de nuestra recta numérica. Muy bien, vamos a ver ahora qué pasa con las fracciones impropias. Para las fracciones impropias, ahora sí vamos a necesitar más de una unidad. Ya no solo de 0 al 1, sino podemos utilizar las que nos convenga según el tipo de fracción que vayamos a representar. La interpretación de las partes de nuestra fracción en la recta numérica cuando es impropia son las mismas, solo que ahora el denominador nos indica las partes iguales en las que vamos a dividir cada unidad. Como vamos a utilizar más de una unidad, entonces cada unidad la vamos a dividir en las partes que nos indique el denominador. Y el numerador nos indica cuántas partes vamos a tomar de las divisiones que acabamos de hacer. Entonces, ejemplificamos con 7 cuartos. Voy a dibujar acá mi recta numérica del 0 al 2. Creo que con eso es suficiente. Entonces, dice acá que el denominador es 4. Entonces, cada unidad la voy a dividir en 4. Del 0 a 1 dividido en 4 partes y de 1 a 2 dividida en 4 partes. Nos queda de esta forma. Y vamos a tomar 7 partes porque es lo que nos indica el numerador. Tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuestra fracción 7 cuartos se encuentra en esta parte de la recta numérica. Veamos un ejemplo más. Vamos a representar 5 medios en la recta numérica. Es una fracción impropia porque el numerador, el número de arriba, es más grande que el denominador. Entonces acá tomamos nuestra recta numérica, yo la voy a dibujar del 0 al 3, creo que con eso va a ser suficiente. Y dice acá que el denominador es 2. Entonces cada unidad, del 0 al 1, del 1 al 2 y del 2 al 3, la voy a dividir en dos partes. O sea, la voy a dividir a la mitad. Entonces, del 0 al 1, del 2 al 3, aquí tenemos todas estas mitades y vamos a tomar 5 partes iguales. Entonces, tomamos 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, nuestra fracción 5 medios se encontraría acá.